Había olvidado que sobre estas cosas tenemos unas notas de Richard Feynman. Se editaron, están en castellano, así que a lo mejor si os aburre el inglés, pues lo tenéis en castellano. Se editaron hace 20 años. Alguien las tradujo al español y Alberto Galindo lo prologó. Y están muy bien. Vienen muchas de las cosas que ya he contado y además algunas cosas sobre bits que voy a contar ahora. Claro, la computación cuántica no estaba tan desarrollada entonces, con lo cual para cálculos con qubits se ha quedado antiguo. Pero hasta lo que llevamos y poco más sirve. Son unas notas estupendas. El libro ese de Benenti Casati que os recomendé el otro día saca cantidad de material equivalente a este. No sé si han leído este antes o han bebido de las mismas fuentes los dos, pero hay un montón de material. Bien, vamos con los qubits. Entonces primero los bits. Y lo que iba a hacer es ver cómo calcular a base de bits 3 más 2. Un recordatorio, esa cuenta cómo se hace con bits. Bueno, primero, ¿qué es esto del bit? Del bit, pues es el binary digit, ¿verdad? Y se puede interpretar, por ejemplo, a base de potenciales. Si tenemos un potencial V mayor que 2,2 voltios, por ejemplo, le asignamos un más. Si tenemos un potencial que no llega a 2,2 voltios, o vamos a poner para que haya un margen de seguridad 0,8 voltios por debajo de 1, pues entonces le asignamos el bit menos. Así que entre dos polos la diferencia de potencial nos sirve de dígito binario, ¿vale? Y lo podemos usar como unidad lógica. En este caso la unidad lógica es un potencial, pero podría ser un spin o cualquier otra cosa que tome dos valores. Eso es el soporte físico de la unidad lógica, ¿vale? O sea que aquí un potencial, un spin o lo que sea es el soporte físico, y si toma dos valores, pues ya podemos hacer lógica booleana, verdad o mentira, ¿no? Bien, pues vamos a recuperar 2 más 3 a base de bits. Entonces, primero voy a representar 2. Así que 2 va a tener una componente de 2 y una componente, de 1, y va a ser 2 por 1 más 1 por 0. Así que voy a representar 2 como 1, 0, en binario. El 3 hemos dicho que es 2 veces por el 1 más 1 por 1. Así que el 3 es 1, 1. Lo que está aquí en violeta es el valor que toman los bits. Y yo me imagino que cada bit va multiplicado por 2 elevado a n, según me haga falta. A ver el 5. El 5 es, necesito un bit más, que es 4 por 1. Luego tiene 2 por 0. Y luego, pues 1 por 1. 4 y 1, 5. Así que para representar el 5 necesito 1, 0, 1. Y como necesito un bit más, se lo voy a añadir a estos. Aquí un 0 y aquí un 0. Este tiene 0 por 4, este tiene 0 por 4. ¿Os acordáis? Y ahora sumar. Ya no tiene más misterio. 0 más 1 es 1. Ya lo tengo. 1 más 1 es 2. Pero 2 en binario es 1, 0. 1 más 1 es 0 y llevo 1. Y aquí lo tengo. ¿Lo veis, no? Es aritmética mod 2. 1 más 1 para dar 0, porque el 2 es equivalente a 0. Lo que pasa es que tengo que llevar una unidad. Bueno, esta unidad que llevo se la suele llamar en inglés carry. En una traducción genuina, es el bit carry, el que se lleva. Igual que en castellano. Pues si tenemos estos objetos, que son los bits, necesitamos puertas lógicas que los manipulen. Entonces primero voy a poner puertas de un solo bit, que toman un solo bit y le hacen algo. ¿Qué puedo hacer? Pues la puerta identidad no hace nada. Tenemos aquí el bit de entrada y el bit de salida. Si el bit de entrada es 0 lo deja igual, si el bit de entrada es 1 lo deja igual. Y lo vamos a representar así.
entra el bit A y sale el mismo bit A. Bueno, otra cosa que puedo hacer es la negación y decir, no señor, ese bit lo voy a negar. Entonces la tabla ahora es input-output. Si tengo el 0, lo niego y paso al 1. Si era verdad, ahora es falso. Y si era 1, pasa al 0. Y se suele representar con un punto aquí. Así que de A paso a lo contrario de A. Bueno, pues ahora vamos con puertas de 2 bits. ¿Qué más puedo hacer? Entonces ahora vamos a tratar con funciones, porque esta tabla es una función que al número 0, 1 le asigna a un número entre 0 y 1, le asigna otro número entre 0 y 1. Bueno, las puertas de 2 bits podemos pensar en ellas como puertas que cogen el conjunto 0, 1 al cuadrado y me dan una imagen en el conjunto 0, 1. Es decir, de 2 bits me devuelven 1. O sea, son puertas que van de 2 bits a 1, a un bit. A ver, la primera es la puerta AND, que tiene por tabla de verdad. Esto se complica un poco porque ahora tenemos el bit A y el bit B. Hay dos. Entonces A puede tomar el valor 0 o el valor 1. Y B puede tomar el valor 0 o el valor 1. Entonces, AND quiere decir que los dos tienen que ser ciertos. Con lo cual, el único caso en que los dos son ciertos es este. El 1 es cierto, el 0 es falso. Este es el único caso en que ambos son ciertos, aquí un 1. Y todos los demás tienen uno de los 2 bits con valor 0. Luego todos tienen al menos uno falso. Así que, aquí porque he puesto B, esto es A y B. A, intersección B, A y B a la vez, ambos tienen que ser ciertos. ¿Vale? A y B, entonces, si uno es falso, el resultado es falso. Con lo cual estos tres son falsos, porque siempre hay uno falso. Bueno, eso se suele representar, siguiendo la notación de Feynman, por ejemplo, es muy tradicional, así. ¿Vale? Esto es A, esto es B, y esto es A y B. Otra, la puerta OR. A o B. Por cierto, no lo he dicho, pero esta operación A y B se puede representar bit a bit como el producto A por B. Fijaos, 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. ¿Vale? O sea que es el producto. Bien. Repasamos A o B. Y esto tiene por operación A más B menos AB. Pero bueno, eso ahora no me hace falta porque voy a poner la tabla con todos los valores y eso especifica la función. Esto es la entrada. Esto es la salida. Y rápidamente vamos a poner aquí A, B, A o B. Pueden tomar los valores que hemos dicho. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Con A o B quiere decir que o uno es cierto o el otro es cierto. Con cualquiera de los dos que sea cierto ya está, ya es cierta el resultado. Así que el único que es no cierto es esta primera línea. Esta tiene un 0 y todas las demás deberían tener un 1. 1, 1, 1. Porque al menos uno de los dos es cierto, en este caso los dos. ¿Vale? Y la representación gráfica de esa puerta lógica pues es algo así con un arco. Esto es A, esto es B y esto es la disyuntiva A o B. Bueno, eso es una disyuntiva que no excluye. Recordad que podíamos excluir con la puerta XOR, OR excluyente, en la que o uno es cierto u otro es cierto exactamente. No pueden ser los dos ciertos a la vez. Voy a hacer un cambio. Entonces la puerta XOR en naranja va a ser esto mismo, pero vamos a cambiar este 1 a 0. Si ambos son ciertos, entonces es 0. Tiene que ser excluyente. Solo puede ser cierto uno de los dos. Eso es otra puerta lógica. Si la queréis representar matemáticamente, esto es la suma A más B módulo 2. Es decir, coged el resto de la suma de A más B, dividid por 2, tomáis el resto. Y eso es lo que da esta columna 0, 1, 1, 0. ¿Vale? Estas tres se quedan igual.
solo cambia la de abajo. Y se suele dibujar, pues parecido a esa, con un arco, pero con una línea más, ¿vale? A, B, A, XOR B, que se le suele dar ese símbolo con un más. A más B, ¿vale? Bueno, pues ahora una puerta que no hay en computación cuántica, que es la puerta copy. Esto es una puerta que va de un bit a 2 bits. Es decir, tomo el conjunto 0, 1 y le asignamos el conjunto 0, 1 al cuadrado. Esto es computación clásica, ¿vale? La puerta de copiado. También se suele llamar fan out, sacar en abanico. ¿Vale? Bueno, pues aquí la entrada y la salida. Empezamos con el bit A y lo vamos a intentar copiar en el B. Entonces, si A es 0, aquí tenemos 0, 0. Si A es 1, aquí tenemos 1, 1. Y no hay más. A y la salida es una copia de A. Hay una copia. Venga, una puerta de 2 bits a 2 bits. Entonces ahora tenemos el cruce. O en inglés, swap o crossover. ¿Vale? ¿Cómo es el cruce? Pues tomo los bits A y B y los intercambio. Os imagináis la tabla. 0, 0 va a parar a 1, 0, 0. 1, 0 va a parar a 0, 1. 1, 1 va a parar a 1, 1. Y 0, 1 va a parar a 1, 0. Ya no la escribo. Es obvio, ¿no? Pues venga, vamos a calcular la suma que decíamos antes. Vamos a ver cómo se hace una suma aritmética en términos de estas puertas. Hay maneras de hacerlo, esta es una. Así que lo primero que vamos a hacer es representarlas en binario. A va a ser 2 elevado a n por a sub n, más 2 elevado a n menos 1 por a sub n menos 1, por 2 por a1, y finalmente más a 0 por 1, que es 2 elevado a 0. Y ahora se trata de sumarlos, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es tomar los dos primeros. Lo primero que tengo que hacer es escribir A0, B0 y llevármelo a A0 por exclusivo B0, está sumado módulo 2, y eso me da la primera suma, y después me queda un resto. Este es el resto de la primera suma. Y a este lo debería llamar S0. El resto se utiliza en el siguiente nivel. O sea que al revés. Este será C0, C0 y este será S1. Es que llamarlo resto, vamos a llamarlo el carry. La C es de carry. Entonces, así sí. Este me lo llevo a la siguiente suma y esta es la suma del primer nivel. Eso es. Eso parece notación consistente. ¿Vale? Sumo los dos primeros bits. Si esto fuera 1 y 1, imaginaos que A0 y B0 son 1 y 1. Suman 0, eso es S0, y llevo 1 para la siguiente suma que pongo aquí. Si fueran 0 y 1, 0 y 1 suman 1 y no llevo resto. Esto es 0. No hay nada que lleve a la siguiente suma, ¿vale? Bien, ¿cómo sería la siguiente suma? Tomaría A1 y B1 de aquí, pero ahora tendría que sumarle lo que llevo del anterior. Luego la siguiente suma va a ser de 3 bits, A1, B1 y C1. Bueno, pues esto, la operación es A1 más B1 más C1, es decir, una suma módulo 2. Y eso sería lo que llamaría S1, todo esto, ¿no? Y luego lo que llevo a la siguiente. Y ahora ya voy a velocidad de crucero. Voy avanzando y siempre tengo A sub i más B sub i más lo que llevo del anterior para producir la nueva suma que va en el bitiésimo, y lo que llevo a la siguiente, que es el bit, va en la suma i más unoésima. Eso.
Bueno, pues vamos a dibujarlo. Un posible dibujo en términos de puertas de estas, de eso que sabéis hacer desde el jardín de infancia, ¿no? La suma de dos números enteros. A ver qué aspecto tendría, automatizado. Entonces tendríamos aquí A sub i. Luego tendría B sub i y luego tendría C sub i. Eso solo es uno de los niveles. Todo lo que voy a dibujar es solo un nivel. Y luego habría que iterarlo para los bits más altos sucesivos. ¿Vale? Bien, entonces lo primero que se hace es una copia con copy del i y se lleva aquí. Después se hace una copia del bi y se lleva aquí. Aquí se aplica una puerta A y B. Debería ir... Bueno, voy a tirar los índices, todos son i's. Aquí llevo una A, aquí me llega una B, aquí tengo una A, aquí me llega una B, y le aplico una puerta OR exclusivo, que me lleva a A más B. ¿Vale? Bueno, entonces ahora a este CI le voy a sacar otra copia y lo voy a llevar allí. Y le voy a aplicar un OR. Y el resultado de ese OR lo voy a combinar con aquel. Y aquí voy a aplicar, aquí voy a aplicar un AND, o sea que esto es A más B y C. Y ahora lo traigo aquí y aquí sí que aplico un OR. O sea que le aplico un OR a la salida de A y B, A más B y C, y esto es el resto para la siguiente operación. Aquí tengo la salida. Y por aquí abajo tengo que copiar el A más B, voy a hacerlo en otro color que se cruzan demasiadas líneas. Aquí saco una copia, un fan out del A más B y lo combino con este otro, con lo cual tengo A más B, C, y les aplico un OR exclusivo. Y eso me da A más B más C, que hemos dicho que era la suma de los 3 bits. Es esto de aquí. Con lo cual me deja la suma del nivel i. O sea que en la entrada tengo ahí BI y CI, en la salida tengo SI que guardo como parte de la suma de los dos números, y CI más 1 que utilizo en la siguiente operación. Me voy al siguiente bit, alimento la CI por aquí debajo, la CI más 1, y el i más 1 y BI más 1 del siguiente par. Vuelvo a aplicar toda esa sucesión de puertas y recojo el resto y la suma. De manera que al final represento el número como S0, S1, todo para acá, SI, y si hubiera un resto en la última suma, tendría uno más. Necesitaría un bit más para representar la suma de estos dos. Si al acabar aquí me quedara un 1 para llevar a la siguiente. O sea que podría haber uno más. Esta era la longitud de los números con los que empecé. O sea que el último número sería S... Aquello eran n's, ¿verdad? No son i's, son n's. Esto es 2 elevado a n más 1 por sn más 1, más 2 elevado a n por s elevado a n, bla, 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 más 2 por s, más 1 por s0. ¿Se ve? Bueno, esto lo tenéis que pensar con calma, poniendo ceros y unos para convenceros de que funciona. No merece la pena perder el tiempo, bueno, lo vamos a usar más. Es simplemente para recordaros cómo funcionaba esto. Entonces se puede hacer aritmética a base de puertas lógicas. Si sé sumar, ya sé multiplicar. Y ya sé series de Taylor, ya puedo hacer cualquier cosa. ¿Vale? Bien. No demuestro que eso funciona. Ya para cerrar esto de los bits, este recordatorio, os voy a enunciar sin demostración el teorema de la computación universal, que en vista de que estamos en mecánica cuántica, vamos a hablar durante un día de computación cuántica, debería decir que eso es la computación clásica universal. Pues resulta que toda función f de 0,1 n veces a 0,1 m veces, aquí estoy representando n pares, por ejemplo, cuando tenía que sumar dos números, tenía el conjunto de las a's y el conjunto de las b's. Esos son un montón de pares de valores 0,1, al representarlos en binario. Y el resultado, que era la suma, era esta S, pues es otro conjunto, en este caso de longitud n más 1, de pares binarios 0,1. O sea que
Todas las operaciones, al discretizarle en un ordenador, son funciones de 0,1 elevado a n a 0,1 elevado a m. Bueno, pues toda función de estas se puede obtener mediante las puertas lógicas AND, OR, NOT y copy. Si tenéis esas 4 puertas implementadas a nivel físico, ahora ya es lógica. Vais combinando esas puertas en el orden correcto para dar cualquier operación que queráis. ¿Vale? Sin demostración. Esto es de informática. Por ejemplo, en el cálculo anterior he utilizado la puerta XOR. ¿Vale? Aquí. Eso es un OR exclusivo. Esa puerta no está en esa lista. Se puede construir a base de las puertas en esa lista. ¿Cómo es esto? El OR exclusivo, la disyuntiva exclusiva A o B exclusivo va a ser igual a lo siguiente: A o B y menos A o menos B. La negación de A y la negación de B. O la negación de B. O sea, aquí tengo una puerta O, aquí tengo una puerta I, aquí tengo una puerta O, que están en esta lista, son estas dos. Entonces, con esas dos, con 3 aplicaciones, se puede reconstruir esta. Podéis escribir la tabla y ver que efectivamente los ceros y los unos salen en su sitio. Bueno, pues ya sin más dilación, al qubit. Cierro este epígrafe de repaso. Claro, yo cuando programo algo no se me ocurre mirar qué puertas lógicas hay debajo. Está todo hecho modularmente, ¿verdad? A base de paquete sobre paquete sobre paquete. Si no, para hacer cualquier cosa, para programar una ecuación diferencial e integrarla, se puede uno morir a base de puertas lógicas. Hay muchas sumas y muchas multiplicaciones. ¿Vale? Lo que pasa es que en computación cuántica todavía no tenemos esos paquetes. Tenemos ahora mismo, este año se va a cruzar el nivel de los 1000 qubits en un chip, si no me equivoco. El año pasado se pasó el de 100. IBM consiguió tener en un chip 100 qubits. Y este año se van a conseguir 1000. El problema es que hay que tenerlo refrigerado a milikelvin y tal, para que no se acople al entorno y se pierda la coherencia entre los qubits. O sea que no es sencillo. Pero bueno, se está trabajando en ello. Con 1000 qubits se van a poder empezar a hacer cosas de manera cuántica. Ahora mismo todos son, con los chips que hay, todos son demostraciones de se podría hacer esto, pero en realidad apenas se gana. Solo en los casos en los que se gana alguna ventaja respecto a la computación clásica, son realmente académicos. No hay nada práctico ni útil todavía. Pero bueno, a ver cuántos qubits y cuánto se puede reducir el ruido en los próximos años. Bien, definición. ¿Qué es un qubit? O bit cuántico. Binary digit y ahora cuántico. Pues va a ser un sistema físico que está en un espacio de Hilbert H con dimensión de ese Hilbert 2. O sea, es un espacio de Hilbert finito, nada de espacios de funciones continuas. Y vamos a tomar una base ortonormal de ese espacio, vector 1, 0 de ese espacio de dimensión 2, y 1, que va a ser el 1, 0. Al revés, el 0, 1, lógicamente. Ese ya lo he usado. Por ejemplo, una posible implementación física sería la polarización de un fotón, pensando en los experimentos de Bell. Como tenemos fibra óptica y hay un campo que se llama optoelectrónica en el que uno empieza a manejar información a base de fotones, bueno, pues pongamos en la polarización a izquierdas o a derechas, o si queréis en una polarización horizontal o vertical o algo así, la unidad lógica. O sea que el qubit es una unidad lógica, el fotón es el fotón. El qubit es la idea lógica de que puedo tener al fotón en el estado a izquierdas o en el estado a derechas. ¿Vale? El qubit es la unidad lógica, igual que el bit es la unidad lógica en computación clásica, que no depende de cómo sean los potenciales eléctricos que tenga debajo. Es una abstracción. Bien, otra manera de representar un qubit, pues obviamente el spin de un electrón. Arriba o abajo. Esos son los dos estados 0 y 1. Otra posibilidad, el spin de un átomo. Ponéis un átomo de rubidio, el que más os guste, y con su spin construís un qubit. ¿Vale? Otra posibilidad, igual que hicimos antes con el potencial, vamos a ver con la carga eléctrica. Los qubits superconductores pues están basados en la carga eléctrica. Por ejemplo, podemos tener la carga 0 o la carga 2e, 2 veces la carga del electrón. Un par de Cooper es un par de electrones. Si lo tengo, tengo el qubit en el estado 1. Si no lo tengo, tengo el qubit en el estado 0, algo así. O bien un sistema de 2 puntos cuánticos.
¿Qué es esto de un punto cuántico? Pues tenéis un sistema donde el potencial es más o menos constante y de repente un pozo, ¿vale? Eso es un punto cuántico. Aquí puedo tener un electrón metido en ese pozo. Bueno, pues si acoplo ese punto cuántico a otro, pues puedo tener el electrón, la carga, en este pozo o en este pozo. Esos son dos puntos cuánticos, dos pozos de potencial. Y según en cuál esté en el electrón, pues tengo el estado 0 o tengo el estado 1, si el electrón salta aquí. ¿Vale? Bien, la gracia de que estos sistemas sean cuánticos es que los podemos entrelazar. Así que tenemos una propiedad que no tiene el bit clásico. Hasta aquí la computación sería igual que la clásica. Pero lo nuevo es que ahora puedo escribir alfa 0 más beta 1 en una superposición lineal, porque estamos en un espacio lineal de Hilbert, de mecánica cuántica. Por supuesto, alfa cuadrado más beta cuadrado tienen que ser 1 para que el estado esté bien normalizado y son dos números complejos, ¿sí? O sea, todos los vectores del mismo rayo son equivalentes. Es decir, podemos sacarle al qubit una fase global. Puedo elegir entonces, por convención, que alfa sea real. Saco de aquí la fase de alfa, eso está en el mismo rayo, y me queda un alfa real. Ahora beta ya no, beta puede tener una fase, porque la fase de alfa y de beta pueden ser distintas. O sea que beta puede tener una fase compleja. Entonces al final me quedan dos números. Al decir que todos los mismos vectores del mismo rayo son equivalentes, que puedo sacar una fase, eso me quita un grado de libertad. Al imponer la normalización, eso me quita un segundo grado de libertad. Pero dos números reales tienen 4 grados de libertad. Así que tenemos 4 grados de libertad menos 2, quedan 2 grados de libertad. A ver cómo los elegimos. Tengo alfa y beta, son 4 números reales, dos complejos, pero en realidad el estado cuántico es el mismo si le saco una fase y además es obligatorio que esto esté normalizado para que sea un estado cuántico adecuado. Así que me quedan 2 grados de libertad. Bueno, pues vamos a escribirlos así. Convención, si en alguna esquina de la vida necesitáis otra, pues inventadla o tomadla de otro sitio, pero esta es muy común. Si igual, vamos a poner un coseno de teta medios para la alfa. Es real. Y pongo coseno, que ya me sugiere que coseno cuadrado más seno cuadrado va a ser 1 y va a satisfacer esto. ¿Vale? Bien, y ahora coloco una fase, eso es un solo número, elevado a phi es un número real, y elevado a phi es un número complejo, pero con un solo grado de libertad, tiene módulo 1, veces el seno de teta medios, por el otro estado del qubit, sea cual sea la implementación física. Estamos a nivel lógico ya. O sea, la implementación física que hay debajo de este 0 y de este 1 ya lo hemos pasado. Y ahora a nivel lógico, esos dos estados físicos se pueden entrelazar y quedan así. ¿De acuerdo? Dos números, teta y phi. ¿Vale? Entonces este teta pertenece a 0pi y phi pertenece a 0,2pi. Al espacio dado por este teta y phi se lo llama esfera de Bloch. Es una esfera en un espacio lógico. Esto pues ya vamos a estar hablando de spines, de polarizaciones de fotones, de cargas eléctricas, de pares de Cooper, yo qué sé. O sea que es una esfera en un espacio un poco imaginario, ¿no? Lógico. Vamos a dar sus coordenadas cartesianas. La voy a embeber en 3 dimensiones. Una esfera en 3 dimensiones tiene x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y entonces, en términos de esas coordenadas cartesianas, estos estados se pueden escribir como raíz de 1 más z medios y x más y dividido por raíz de 2, 1 más z. Si utilizo esta ecuación para eliminar aquí la z, podéis ver que se cumplen estas propiedades que teníamos aquí arriba. Alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a 1. Y además, claro, este primero lo he elegido real. O sea que eso es una implementación en cartesianas, son unas coordenadas en un espacio lógico, abstracto, de esta idea de entrelazar dos estados cuánticos. ¿Vale? Bien, pues ¿cómo se puede medir el qubit? Necesito observables. El qubit es el estado, ahora necesito ver qué medidas puedo hacer.
Nuestras viejas amigas las matrices de Pauli. Tengo ya coordenadas cartesianas, así que asociadas a esas coordenadas cartesianas puedo escribir una lista de matrices de Pauli. Sigma X, sigma Y y sigma Z. Si esto fuera el spin de un electrón, sería directo. Tendríamos que estas matrices de Pauli serían directamente las aplicaciones del operador del spin sobre el electrón, salvo el factor h barra medios, ¿no? Pero si es un qubit lógico construido a base de cargas eléctricas, esto no tiene nada que ver con las matrices de Pauli. Simplemente viene de que tenemos la misma estructura de grados de libertad complejos. Y nos podemos imaginar que se trata del spin en esa esfera de Bloch. Estamos rotando estados en esa esfera de Bloch. Pero es un espacio abstracto, ¿no? No es el espacio físico. En el espacio físico subyacente a lo mejor lo que hay son cargas eléctricas. Bien, pues tenemos aquí rotaciones lógicas, vamos a llamarlas. Y con esto puedo formar observables sobre el qubit. Y bueno, pues puedo medir, yo qué sé, qué sería el valor esperado de las tres matrices de Pauli en el estado psi dado por aquello. Pues si os entretenéis, esto es X, Y y Z. El valor esperado de la matriz sigma X sale X. El valor esperado de la matriz sigma Y sale Y y el de la Z sale Z. O en términos de las coordenadas de la esfera de Bloch que he puesto antes, seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. Con un poco de suerte os sale eso. ¿Lo miráis? Bueno, pues imaginemos que quiero extraer la X de un qubit. Ejemplo. Extraigamos la X. Tengo que poner psi, sigma X, psi. Esto es coseno de teta medios elevado a menos i phi, seno de teta medios. Y después la sigma X, que es 0, 1, 1, 0. Y por aquí, coseno de teta medios, elevado a i phi, seno de teta medios. Aquí es donde me habría equivocado y se me habría olvidado conjugar el número complejo. Un segundito, vamos a echar esta cuenta. Y, bueno, esto es elevado a i phi más elevado a menos i phi por seno de teta medios, coseno de teta medios. Esto de aquí es dos veces el seno de phi, el coseno de phi, es el coseno porque lleva un más y no lleva i, este es el coseno de phi, y esto de aquí es un medio del seno de teta, usando la fórmula del ángulo doble, así que es el coseno de phi por el seno de teta, que es efectivamente la x, hecho una. Bueno, pues ya os he presentado el qubit. Vamos con las puertas lógicas que podemos aplicar sobre los qubits, igual que teníamos sobre los bits ordinarios. A ver qué se puede hacer con ellos. ¿Veis? ¿Entendéis? Esto es lo que es un qubit, ¿no? Ese teta medios que sale por ahí tiene que ver con el spin. Las matrices de spin siempre llevan un medio y las rotaciones en SU2, bueno, es una larga historia, a lo mejor la vemos en el próximo capítulo, pero el teta medios que poníamos en el qubit, lo he borrado ya, pero era esto mismo escrito en polares, estaba organizado para que esto saliera sin el medio. Si no, aquí tendríamos ahora un seno de 2 teta, coseno de 2 psi. Primero, una puerta de un qubit a un qubit que no teníamos antes. Bueno, la identidad la sigo teniendo, dejo el qubit igual. También puedo pasar el 0 al 1 y el 1 al 0. Puedo aplicar la negación, que me intercambia los dos vectores del entrelazamiento si lo tengo, ¿no? Pero esta es nueva, que se llama puerta de Hadamard. Es una puerta que me sirve para dejar el qubit en un estado entrelazado. El nombre viene de un matemático francés, Hadamard, que estudió matrices de dimensión arbitraria de este tipo. Bueno, pues ¿qué hace este qubit? Imaginaos que tomáis el vector 1, 0. Pues os lo lleva 1, 0. Si ponéis aquí 1, 0 y multiplicáis h por el qubit 1, 0, 1, 1 por 1 me da 1, 1 menos 1 por 1 me da 1. Me lo lleva al vector entrelazado phi más de Bell, el raíz de un medio más menos. Y si lo aplico sobre el qubit 0, 1, pues me recoge estos dos números, y me lo lleva al más menos el menos. Con lo cual va al estado phi menos de Bell. O sea que esta puerta entrelaza y me lleva de la base computacional, que es la análoga a la clásica, que es la base
0, 1, eso es lo que estábamos haciendo con los bits clásicos, con lo que hemos calculado toda la vida, nos lleva a la base de Bell, donde lo que tenemos son los estados entrelazados más y menos de Bell. Le podéis poner el phi si queréis, phi más y phi menos. ¿Se ve? Bien, otra cosa que no teníamos con los qubits clásicos, o sea, con los bits clásicos. El bit clásico era 0 o era 1. Pero ahora puedo tener una superposición lineal entre 0 y 1, puedo tener ese entrelazamiento. Con lo cual tengo el ángulo θ de Bloch y el ángulo phi de Bloch. El ángulo phi es una fase. Puedo cambiarla. Y eso es nuevo, eso no lo teníamos en computación clásica. Así que tenemos otra puerta que es el refasaje. Si cambio la fase de todo el qubit no he cambiado nada. Esa fase no es medible. Pero si cambio solo la fase entre el 0 y el 1, la fase relativa, eso sí. O sea que una matriz de ángulo delta, y voy a poner aquí una z para recordarme que va a actuar como la sigma z, ¿no? Va a ser diagonal en la base en la que sigma z es diagonal. Pues va a ser 1, 0, 0 elevado a i delta. Eso, por convención, el 0 siempre era real y al segundo le podía cambiar la fase. Así que ahí tenemos otra puerta nueva. Bien, deberíamos dibujarlas. Entonces, la puerta de Hadamard se suele dibujar con una H, por ejemplo, en un arranque de imaginación. Y la puerta de refasaje, pues, se puede representar poniendo aquí pi cuartos o 45 grados o el ángulo que toque, que se refase. Actúan sobre un qubit de entrada y sale un qubit a la salida. Nada más. Bien, estas dos puertas son unitarias. Es decir, a la salida, psi prima es lo mismo que psi. Conservan el producto escalar. ¿Vale? Conservan el módulo. Y la fase global no importa, pero RC de delta, aplicado sobre coseno de teta medios elevado a i phi seno de teta medios, es igual a coseno de teta medios elevado a i phi más delta seno de teta medios. O sea que la fase global no importa, pero la puerta de refasaje me está tocando esa fase, que es una fase relativa, luego esa sí que importa. Bueno, una más. Ahora una puerta 2 a 2. Y con eso acabo por hoy. Esta sí se puede escribir en computación clásica, pero como no la he puesto antes, la voy a poner ahora para los dos. Es la puerta C0. Toma dos qubits, dos objetos iguales de estos que hemos definido y me devuelve otros dos. Entonces, eso es un no controlado. La C viene de controlado. Hay un qubit que controla al otro. Se dibuja así. Se pone aquí una cruz. Eso va a negar este qubit, va a cambiar el 0 por el 1 y el 1 por el 0. Y el qubit de control es aquel. Si este qubit es 0, no hago nada. Y si es 1, niego el otro. El primero, en cualquier caso, sale igual. Y el segundo, que es el B, queda negado. ¿O no? Según como sea el qubit de control. ¿Vale? Puede salir el mismo, puede salir negado. ¿Se ve? Es decir, si lo ponemos en una base de 2 qubits, me queda un minuto para escribirla, voy a poner el estado 0, 0, ambos qubits son falsos, son el 0, como 1, 0, 0, 0. El qubit 0, 1, el primero es falso, pero el segundo es verdadero, va a ser 0, 1, 0, 0. El qubit 1, 0 lo voy a representar como 0, 0, 1, 0. Fijaos que es un estado biparte de los que hemos hablado en la primera mitad del capítulo. Y el qubit 1, o sea, el par de qubits 1, 1 no es un qubit, es un par de qubits. El qubit 1, 1, pues va a ser el 0, 0, 0, 1. Bien, entonces la matriz que da la puerta tiene que ser una matriz 4×4. Las puertas sobre un qubit eran matrices 2×2, las puertas sobre 2 qubits tienen que ser 4×4. A ver qué aspecto tiene. C0 va a ser la matriz actuando en este espacio 1, 1,
0, 1, 1, 0. A ver cómo lo entiendo. Aquí tengo la identidad. Si el control es 0, no actúa. El primer qubit es el de control. Entonces, si este es 0, es decir, en la primera mitad, no hace nada. ¿Vale? Si el qubit de... ¿qué más? No actúa sobre el control. Entonces, tenemos por aquí ceros. Y finalmente, si el control es 1, si el primer qubit es 1, entonces tiene que intercambiar el segundo. Y eso es lo que hace aquí. O sea que si el control es 0 no actúa sobre el control en ningún caso, y si el control es 1, intercambia los valores del segundo. Otra puerta lógica muy utilizada, el CNOT. El próximo día seguimos, el viernes.